Ya se lo sabe, joven. ¿Quién controla a quienes nos gobiernan? ¿Quién vigila a quienes imparten justicia? ¿Cuánto influye en tu vida la percepción de la vida de otros? Bienvenidos a Revisión de Rutina. Pondremos bajo la lupa lo que otros prefieren dejar en la sombra. Cuestionamos discursos, desmenuzamos reformas y visibilizamos los problemas de las comunidades digitales. ¿Por qué se ha perdido la fe en la impartición de justicia en México? Participar es entender, preguntar, señalar, exigir. Revisión de Rutina. Démosle a cada uno lo que le corresponde. ¿Qué tal, chicas y chicos de Revisión de Rutina? Bienvenidos al episodio número 5. Estamos muy emocionados porque creíamos que no íbamos a llegar a ni siquiera los 10 minutos del episodio número 1. Veíamos que era algo muy difícil. Nosotros estamos acostumbrados, para las personas que nos conocen, nuestros amigos, familiares y demás, a estar detrás de esas cámaras que nos están haciendo el favor de grabarnos, estar orientando, aconsejando, esto sí, esto no, esto más alto, esto más despacio. Levanta la cabeza, mueve las manos. Pero bueno, hoy estamos de este lado, Ale. Muchas gracias por tu asistencia de nuevo, por ser tan echada para adelante en este proyecto. Me eché para adelante con él. Realmente lo conocí haciendo travesuras políticas y mira, hoy estamos aquí platicando precisamente de esto que nos atañe. Ale, por favor, Cuéntame. Preséntanos a quién tenemos hoy, a Víctor Hugo Magaña. Magaña, es Víctor Hugo Magaña, alias Vico. Es un director de medios públicos, storyteller estratégico y académico digital. Él es un gran amigo, compañero de muchas cosas. Creo que hemos pasado por muchas cuestiones cosas, sí. juntos y el día de hoy le pedimos que nos acompañara para platicar de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión en México. Es importante que lo conozcas, que lo entiendas y que sepas cuáles son las consecuencias, porque incluso en nuestras redes sociales ya vamos a tener ahí un asunto, ¿no? Ya hay tema. Sí, ya tenemos un tema, ya debemos de cuidar lo que decimos, Carlos, cómo nos manejamos y además de salvaguardar nuestros derechos, ya también vamos a tener que pensar en mi mujer no me hizo de desayunar. Es violencia. Es violencia de género. Les advierto. Luego no Sí. pregunten por qué están bloqueados y no necesariamente Exacto. por esa mujer, sino Les van a bajar de manera el interruptor. general. Sí. Pues bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias por invitarme. Qué bueno que estés con nosotros. Sí, fíjense que el otro día platicaba con una autoridad de un tema de salud, él ha tenido mucha participación en temas internacionales. Ahorita con lo que decías de tema de redes sociales se me vino a la mente rápido. Él nos decía que, por ejemplo, Facebook a nivel internacional, cuando existen conflictos o desastres naturales en ciertos países que tienen este convenio o este acuerdo, que Facebook les pasa un análisis de datos de geolocalización, dónde iniciaron sesión, etcétera, etcétera, para que las autoridades enfocadas en temas de desastres naturales tengan una radiografía de cómo están desplazándose diferentes personas, o si Carlos Ortiz, que estaba, no sé, escalando el Everest y sufrió un derrape o algo así, pues ahora inició sesión. Digo, es un ejemplo bastante obvio, ¿verdad? Pues en el Everest no va a haber señal, pero digo, poniendo así, que sepan desde dónde inició sesión, incluso hasta si inició sesión desde su teléfono celular o si fue desde una computadora, etcétera. Pues realmente el análisis de datos de redes sociales es algo de qué preocuparse, fuerte. tanto bueno como malo, ¿no? Sí. Sí, pero también me parece que estamos muy mal acostumbrados a darle toda la información a las redes sociales. Sí, ¿no? toda. O sea, no leemos las letras chiquitas, no leemos los términos y condiciones. Y luego hay mucha preocupación, que más adelante vamos a platicar sobre este tema, ¿no? de esta nueva ley de telecomunicaciones, porque por un lado la gente está argumentando eso, ¿no? Por ejemplo, los políticos y algunos especialistas dicen eso, bueno, es que toda la información ya la estamos dando nosotros en redes sociales y las empresas tienen toda la información, ¿no? Sí, pero no es lo mismo que las redes sociales tengan toda la información que tú aceptas de manera con ignorancia o no de dar todas las redes sociales, a que tengas un órgano de control de redes sociales por parte del mismo gobierno federal. O sea, son cosas completamente distintas, porque también dicen, no, es que ¿por qué les preocupa la huella digital en la CURP? ¿No? Por ejemplo, si ya tu huella digital está en redes sociales. Es cierto, pero volvemos a lo mismo. No es un asunto de control. Tú cierras tu red social cuando te dé la gana y asunto arreglado. Exacto. Y no es lo mismo que pasa con el gobierno. Es correcto, pero bueno, está interesante este nuevo episodio que vamos a tener hoy con Víctor, no nos adelantamos. Sí. Tenemos nosotros la costumbre, Vic, de hacer un análisis de diferentes notas que tuvimos durante la semana. En esta ocasión quiero poner 3 temas sobre la mesa, el principal y que más me preocupa porque
No sé hasta dónde llega la falta de conciencia ni la falta de sensibilización de nuestras personas que son gobernantes en diferentes estados. Irma Hernández Cruz, maestra jubilada de 62 años que trabajaba como taxista el 18 de julio por un grupo armado, unos amigos generadores de violencia, unos actores generadores de violencia. La levantan, la secuestran y ponen ejemplo con ella al decir que esto es lo que le pasa a las personas que no quieren pagar piso, ¿no? Desgraciadamente fallece. La gobernadora sale diciendo que le dio un infarto. Que le dio un infarto. Sí. Que, que ella no falleció porque se el la tema llevaron a la fuerza, la hincaron, la rodearon 17 personas con armas largas. No, Víctor, no, Carlos. La realidad es que la señora se murió de un infarto. Y todavía dice, ¿no? ¿Les guste o no? Ajá, es Sí, correcto. sí, claro. ¿No? O sea, tratando de legitimar o de una situación que por ninguno de los 4 puntos se ve que se pueda ver de otra manera que no sea violencia, ¿no? O sea, un asesinato. Un asesinato Exacto. de una persona. El video se hizo viral, evidentemente, con todo respeto, no queremos tratar de replicar ni revictimizar, sino simplemente poner sobre la mesa la falta de sensibilidad de los gobernantes. O incluso hasta el error del equipo de comunicación. Claro, no sé qué opinan. O sea, porque al final la gobernadora tiene diferentes asesores que le dicen cómo comunicar. Pues mira, ella le sabe más, pero sí fue un errorzazo en tema de comunicación. Me parece que fue un absurdo y fue todavía peor mediáticamente, ¿no? Sí. O sea, en lugar de salir y aceptar lo que está pasando en Veracruz, quererse deslindar de una situación que es completamente evidente, que fue un tema internacional, que se volvió un tema viral en redes sociales, vamos, que es algo de lo que toda la gente estaba hablando en México y en otras partes del mundo. Me parece que esa salida fue la peor que pudieron haber elegido de todas las que pudo haber en un tema de comunicación. Sin duda. Es que, a ver, Carlos, yo creo que sí, que bueno que como autoridad lo enfrente, que es muy bueno que el gobernador salga y diga, sí está pasando, pero el cómo lo dice todo. Porque el hecho de decir, casi bola de ignorantes, la mujer se murió de un infarto, a ver, no, espérate, la escena que todos vimos fue una señora hincada, rodeada de personas agresivas, dando un ejemplo. Y nos quieren decir, no, a ver, espérate, es que la realidad es que fue montado porque le dio un infarto. Ay, no, bueno, pues entonces justifiquemos que levanten a todos en un país donde tenemos millones de desaparecidos, ¿no? Sí, claro. O sea... Y miren, es lamentable porque hay situaciones que realmente justifican el reclamo social, el levantamiento social, el linchamiento social, y yo no veo nada de eso en esta situación. Yo veo a las personas más preocupadas por quiénes son los integrantes de la Casa de los Famosos. Ay, sí, la Casa de los Famosos es algo tremendo, ¿eh? Entonces, por favor, seamos conscientes, seamos sensibles. Ayúdenos. Tratemos de, a lo mejor, si no queremos estar en estos temas que hablan de seguridad, de violencia y demás, no podemos ser ajenos. En verdad, no podemos ser ajenos. Desde nuestro círculo cercano, empecemos con la concientización de este tipo de situaciones. Pero bueno, hablando en temas un poquito más positivos... Ale, siempre 2 episodios anteriores, si no mal recuerdo, habla sobre que los mexicanos, los niños, los recién nacidos ya nacen con deuda. Sí. Es decir, hablamos de la deuda pública. Hoy en México está en 17.7 billones de pesos. Lo cual, si nos lo repartimos entre todos los 129 millones de mexicanos, nos toca de 133,000 pesos. Pues imagínate lo que te cuestan los hijos. O sea, nada baratos, por cierto. No son nada baratos. Yo me reproduje una sola vez porque es lo único, de verdad, es lo único que creo que podemos mantener. Claro. O sea, está cañón. Y ya debe 133,000 pesos hoy que tiene 6 años. ¿Qué me espera cuando tenga 18? Digo, para que ya sea libre y ella empiece a pagar. Pero mientras... O sea, esto está gravísimo. Sí, acuérdense que ustedes cuando su día comienza, desde que pagan el pasaje hasta que vas al súper, que vas a la tienda, etcétera, etcétera, todo lleva un impuesto, un 16% de impuesto. Entonces, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Comparando la economía de un país con la de una familiar, guardando las debidas proporciones. Yo como padre de familia me atrevo a sacar una tarjeta de crédito con 15,000 pesos. Me gasto toda la tarjeta de crédito en ropa, lo que ustedes quieran, incluso hasta
si fuera yo alguien inteligente y responsable, pues a lo mejor en una inversión en una laptop para posteriormente sacar trabajo, pero el otro 50% de esos 15,000 en gastos que no me van a generar ninguna ganancia. Mi sueldo es de 33,000, por lo cual esos 15,000 pesos, el 50% de mi sueldo ya está comprometido. Uh-huh. Así pasa en México. Entonces, no necesariamente porque ya se adquiera deuda significa que es mayor inversión y demás. No, puede tener incluso esta repercusión en programas sociales, educación, salud, deporte. O sea, hemos visto que no sé si ya existan todavía los mismos aportes que hace varios años al deporte sobre becas, financiamientos, competencias en otros países y demás, ¿no? Lo cual es importante que debemos tener sobre la mesa esa información, ¿no? O sea, ser conscientes de que tú dijeras, vas por la calle transitando y los impuestos se ven reflejados con muy buenos servicios públicos. Seguridad, programas sociales, salud, que vas al ISSSTE, te atiendes en el IMSS y no hay ninguna carencia de ningún tipo, pero pues creo que la realidad golpea en la Nos cara, golpea ¿no? Todas las mañanas, Carlos, con 133,000 pesos por habitante. Es gravísimo esto. Sin socavones. Exacto. Sí, o sea, creo que los programas sociales que se han promovido en los últimos sexenios sí son muy buenos, sí eran necesarios, pero siempre y cuando el país tuviera capacidad. Claro. Porque tratamos de subsanar esa parte. Decía la presidenta justo creo que ayer en la mañanera que bueno, que ya gracias a los programas sociales pues hay más igualdad. Pues sí, presidenta, pero faltan calles, faltan carreteras, faltan policías, falta una serie de cosas brutales que creo que serían la base para entonces sí poder ayudar a todas estas personas que están en esta desventaja, ¿no? Pero no al revés. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí los dejamos al debate. Ustedes nos comentan qué opinan sobre el tema de la deuda pública, si creen que es algo que nos deba preocupar a nosotros en nuestro día a día, si creen que no, si creen que incluso les afectará a mis hijos, a sus generaciones inmediatas. Otro tema que pongo sobre la mesa, el Centro Pro Derechos Humanos, dirigido por una serie de personas jesuitas, advierte que una nueva ley permite al gobierno espiar legalmente a la población sin controles judiciales ni transparencia. Organizaciones denuncian que esta norma normaliza el espionaje político y social que podrá favorecer el autoritarismo. Obviamente los primeros en temer en este tema son activistas, periodistas, ciudadanos críticos que puedan ser objetivo de que les bajen el switch, literal. Entonces justo esta última nota pues nos lleva a nuestro gran invitado. De nuevo te agradezco mucho, Víctor, por estar aquí presente. Ay, Vico, pues ahora sí que danos las buenas de las malas. Pues a ver, esta nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en México justamente se acaba de aprobar hace 15 días. Exacto. ¿No? Más menos. Con el objetivo, según lo que dijo la presidenta también Claudia Sheinbaum, era garantizar el acceso universal a los Internet, medios de comunicación, ¿no? A Internet, a las telecomunicaciones, especialmente en zonas marginadas, impulsar ahí por la inclusión social, el género, discapacidad, comunidades y tal, ¿no? También no todo es negativo. Sí me gustaría como platicar un poquito primero como de las partes positivas, sí, claro, ¿no? de esta ley, y una es que, por ejemplo, las radios comunitarias o las radios indígenas van a poder vender, ¿no? Hasta un 3% de su financiamiento completo. Oye, ¿no? Que es bien. lo que antes no se podía hacer, que solamente se permitía en radios concesionadas y no permisionadas, ¿no? Que son las radios públicas, universitarias y tal. También es acceso gratuito a Internet en varias zonas marginadas, que eso está haciendo a través de la comunicación, de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Con Wi-Fi públicos. Y sí, efectivamente, el tema de la inclusión digital con perspectiva de género y discapacidad, que al menos en el papel eso es lo que dice, ¿no? Que ya sabemos también que muchas veces de lo que sucede en el papel a lo que sucede en la realidad, a lo que se interpreta, hay también un abismo, una distancia muy grande. Lo que sí es que también parte justamente de este acceso gratuito a Internet, por ejemplo, en zonas marginadas, lo que genera también va a ser una reducción de la autonomía regulatoria, ¿no? Porque desaparecieron el IFT, crearon este nuevo organismo de nombre larguísimo y complicado. Sí, muy sofisticado. Entender, ¿no? Y centraliza las funciones completamente en el Ejecutivo. Entonces, si bien antes el IFT, con todos los dimes y diretes que pudo haber tenido,
Era un órgano autónomo y era un órgano que realmente se encargaba de regular el contenido. Mal o bien, también eso es muy debatible, ¿no? Porque había muchísimas cosas en la ley que no se respetaban, sobre todo en medios comerciales. Pero este tema de inclusión digital con perspectiva de género y discapacidad también abre un riesgo de censura, ¿no? Aunque puede ser como paradójico, o quizá puede sonar hasta como un poco incongruente, pero al tener el gobierno la centralización de las funciones, de esta revisión de lo que está sucediendo en medios de comunicación y en redes sociales y tal, es que se amplían las facultades justamente para suspender transmisiones o para bloquear contenidos específicos. ¿No? Considerándolo ellos que puede ser un asunto de violencia digital, que no tiene perspectiva de género o que están atentando contra temas de discapacidad, ¿no? Que también es un asunto como de discriminación. Hay ejemplos que no son vinculados a la ley, pero que sí se pueden aplicar un poco, justamente lo que veíamos con esta ciudadana, ¿no? De dato protegido, que ya todo el mundo sabemos Carla Estrella. El tema, ¿no? Con Carla Estrella, que a mí me parece vergonzoso que quien tuvo que salir o quien está saliendo a dar las entrevistas, por ejemplo, es el esposo. El marido. ¿No? Entonces, y lo decía Luis Cárdenas en MBS en una entrevista que hizo hace poco. Entonces decía Luis Cárdenas, yo estoy cometiendo violencia de género porque estoy entrevistando al marido defendiendo y no a ella, ¿no? Y no, por supuesto. Y no a ella. Entonces, eso justamente también viene con la parte de este miedo a la vigilancia masiva, ¿no? Porque va a haber una retención de metadatos y un registro obligatorio de usuarios de la telefonía móvil. Wow. Que desde hace años ya se venía también como haciendo, cuando tú haces el registro de tu celular, con tu chip y todo, ¿no? Pero ahora va a ser un asunto por ley, ¿no? Que tú tienes que registrarlo y todo. Se argumenta que con eso se van a reducir un poco quizá las extorsiones. La verdad es que yo lo dudo un montón. Claro. ¿No? Las extorsiones telefónicas. Pero por otro lado, pues justamente es este tema que han denunciado Artículo 19, la red 3D, que es especialista en tema de comunicación y en tema de digital, y entre algunos otros organismos, el Centro PRO incluso, que hablan justamente de este riesgo que puede haber, ¿no? Y platicábamos un poquito antes de entrar ya de lleno en materia y fuera de micrófonos, como el argumento de muchas personas, sobre todo de gobierno, que están a favor, ¿no? o que son a favor de la administración actual, hablan de que de todas formas nosotros como ciudadanos tenemos toda la huella digital en redes sociales, ¿no? Y es cierto, no leemos las letras chiquitas, o sea, la verdad es que sí hay mucho desconocimiento en cuanto al manejo de información en redes sociales, eso es una realidad. Pero es una realidad que tendría que atacarse, creo yo, con información, ¿no? De lo que realmente puede pasar cuando tú das toda la información, ¿no? Y autorizas toda la información en lo digital. De hecho, yo creo que como cultura, la falta del cuidado de datos personales en México no la tenemos, ¿eh? Y como cultura general, o sea, nosotros estamos acostumbrados a ir por la vida haciendo trámites, dejando copias de INE aquí y allá, y realmente no llega un momento en donde yo diga, carambas, o sea, ya he entregado durante mi pasar por tantas instituciones, trámites burocráticos, crediticios, etc., un montón de copias de mis documentos personales. Entonces, pues tengo yo la obligación también de los derechos ARCO, ¿no? Que es la rectificación, cancelación, oposición y no me acuerdo cuál era la otra. Ahorita me acuerdo y les digo, en donde tienen que ejercerlos. O sea, también nosotros somos responsables de cuidar nuestra información personal. Pero, Vico, retomando un poquito el ejemplo que hablabas al inicio de las zonas rurales. A mí en el 2014 me tocó visitar San Sebastián Teponahuaxtlán. Fabuloso, o sea, fabuloso. Allá en el municipio de Ocotlán. No, de Colotlán, perdón. Allá en el norte. De Colotlán. Un pueblito en donde son originarios los birráricas. Todo de tierra, con sus chocitas. Desayunamos frijoles, comimos soya con té de limón, o sea, de la hierba y todo. La advertencia primera que nos dijeron es, bueno, dos advertencias. No hay internet, más que de 12 a 1 de la tarde, pegado a la telesecundaria. Y cuidado con los alacranes. Entonces tenías que llegar a sacudir ahí tu cobija y todo y poner tu cartón y ya te dormías. Pero a mí lo que me causaba mucha curiosidad es que a pesar de que no había internet más que en esa hora, todos ya estaban aleccionados de que a esa hora, ¡pum!, vámonos a la escuela secundaria. Y ahí se ponían a chatear. Tenían redes sociales, todos. Entonces nosotros creemos que las personas los pueblos indígenas llegan a ser ajenos a la tecnología y la realidad es que no. No, claro que no. La realidad es que no, ¿eh? O sea, la realidad es que ellos creo que le dan la vuelta a muchos de los que aquí estamos a veces intentando hacer algo. Sobre todo por esa falta de tener el servicio constante, ¿no? Exacto. Porque entonces dices, a
ahorita voy a mandar el mensajito de Facebook, ahorita me voy a tomar la selfie. Claro, se vuelve más interesante porque lo que no tienes continuamente es lo que más quieres. Así es, lo que más Es aprecio. así como, ya llegó la hora feliz. Sí, justo esa es como una de las ventajas, ¿no? Ujú. Que lo que mencionaba hace ratito. Y la verdad es que sí está funcionando en algunas zonas. O sea, Ujú. realmente el internet gratuito esta red que está creando, que creó el gobierno federal desde la administración pasada, Ujú. ¿no? La verdad es que sí está funcionando en algunas zonas Ujú. y eso es muy positivo, ¿no? Lo que viene con esto es también lo que tiene como algunos asegúnes y en lo que algunas personas estamos como todavía un poco dudosas, y entonces me incluyo yo. Porque también la ley marca una nueva manera de tipos de concesión, de uso social, de uso público, de uso privado, ¿no? Con algunas reglas diferenciadas, mínimas. Pero esto también deja como muy ambiguo en la ley, porque también ya se puede utilizar como un posible uso político de concesiones de espectro o sanciones a medios independientes. Ujú. Digo que ya se hace actualmente también, ¿no? Que ya Sí. sucede y todo, pero ahora queda todavía mucho más en la ambigüedad, ¿no? Entonces, va a ser muchísimo más a discreción el tema del uso de las concesiones. Y entonces medios independientes, por llamarlo de alguna manera, que también hemos visto un boom de medios independientes, y lo hago entre comillas, ¿no? Ujú. Desde la administración pasada y esta, que son completamente pro gobierno, ¿no? Incluso financiados por gobierno y tal, pues ya van a poder empezar a tener concesiones como a diestra y siniestra, porque también el espectro se abre, ¿no? Ujú. Todavía se abre muchísimo más. Sí. Y se ha venido abriendo durante los últimos años, nada más para que se den una idea. Actualmente en Guadalajara hay 60 estaciones de radio. Algunas todavía no prenden, otras ya están completamente encendidas. Si mal no recuerdo, son por lo menos 52 las que ya están encendidas, Ujú. pero hay por lo menos 8 o 10 licitaciones que ya están autorizadas justamente para empezar a operar. Wow. Entonces, la oferta bien se diversifica y eso es fabuloso, Ujú, ujú. ¿no? También la competencia, y en teoría se supone que tendría que subir también como el tema de la calidad, ¿no? Al haber Ujú, todo de este los tipo contenidos, contenidos mejorar. en la competencia. Pero lo que están criticando también algunos especialistas, o por lo menos cuestionando, es no ha quedado clara las nuevas reglas de cómo se van a hacer las concesiones, pero además de cómo se van a quitar las concesiones. Ujú. Porque lo que quería hacer primero el gobierno federal con este artículo 109, ¿no? Que era que si ellos detectaban algún tema de discriminación, violencia de género, tal, lo que habíamos platicado en las redes sociales, ellos podían suspender el servicio total de esa red social en el país, ¿no? Que fue algo a lo que se opusieron muchísimas organizaciones internacionales y nacionales, activistas y especialistas en el tema. Finalmente, las mismas redes sociales y la gente hicieron que quitaran esa modificación del artículo 109, pero lo dejaron prácticamente igual. para Con los la medios de puerta comunicación. emparejada, ¿no? Sí, con la puerta emparejada, porque lo dejaron para los medios de comunicación. Exacto, porque aparte crearon la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esto Ujú. se oye muy sofisticado, porque de lo que estamos hablando nosotros es de cómo presentaron el pastel, Exacto. pero nos falta ver cómo fue, o sea, cómo va a ser la receta, porque las leyes complementarias es donde vamos a topar precisamente con esta problemática. Y ni siquiera tan complementarias, porque si bien se eliminó este artículo, el 109, que como ya les decía, permitía bloquear las plataformas, Ujú. dejaron facultades para suspender transmisiones por partes de la Segop, ¿no? Y entonces también el riesgo es clausura de canales, de radios, o incluso de plataformas por criterios ambiguos, ¿no? Como lo que es propaganda extranjera, que de ahí se Ujú. agarraron justo cuando venía este comercial de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Pro Trump contra migrantes, ¿no? Que pues, estuvo bien que lo quitaran y tal en ese aspecto, pero de ahí también se agarró el discurso para decir, pues este es contenido indebido, ¿no? Y si no lo quitan de los medios comerciales, podían quitar la concesión. O sea, actualmente se puede quitar la concesión por un mensaje de este tipo, ¿no? O que el gobierno por lo menos considere que es contenido indebido. Sí, yo me Híjole. acuerdo cuando me tocó ver ese comercial. Estaba viendo las noticias por Canal 4 y vi ese comercial, se me puso hasta la piel chinita. Yo Ajá. dije, ¿por qué? O sea, Porque la violencia. Sí, o sea, Sí, claro. Yo Sí, claro. apenas desayunando mi huevito con café y veo Estoy eso. comiendo muy a gusto. Que No, ojo, el comercial tenía 15 días. Sí, O sea, ya fue- era algo. No, y creo que hasta duró más. Fue porque hasta que la gente empezó a cuestionar en redes sociales que Ajá. el gobierno federal se dio cuenta. Se dio cuenta, que entre estaba ese comillas. comercial, Ajá, ¿no? ajá. Pero el comercial ya tenía más de 15 días al aire. Y todo sería porque tenían switchado el IFT, ¿no? Porque entonces como no había este órgano que dijera lo que sí, lo que no, Exacto. ándale que, o sea, fue por denuncia ciudadana Ujú. que pasa esto y Que se ahora, enteraron. exacto, y ahora van a censurar esa denuncia ciudadana. O sea, Ujú. te van a decir, Cívico, sí te recibimos esta, pero no, Carlos, la tuya no procede. Sí. Switch.
Y a mí honestamente sí me dio mucho coraje ver eso porque digo, no teníamos por qué llegar a esos niveles de invasión, Claro. ¿no? O Sí. sea, realmente Sí, claro. ya eso ya era una invasión digital totalmente. Pero bueno, luego me pongo a pensar y hago un análisis de cómo somos los mexicanos y a lo mejor generalizo, no sé si esté bien o está mal, pero idolatramos al país vecino en muchas cosas, ¿no? O sea, Totalmente. vemos una cadena comercial, una marca, etcétera, y ay, queremos estar ya atrás de esa marca, Claro. pero cuando hay situaciones que ellos mismos nos jalan el tapete, pues ya nos... Entonces, no sé, digo, yo diría esa moral flexible que a veces tenemos los mexicanos es de poner sobre la mesa y analizar, ¿no? Sí, aunque también creo que es un asunto de mercado, ¿eh? O Sí. sea, el asunto de la globalización tampoco la podemos parar y que es algo que también Sí. el gobierno mexicano ha estado como queriendo presumir mucho y que la verdad es que no. O sea, Ujú. tampoco me parece que vaya por ese camino. Y lo que platicábamos hace ratito, que sí me gustaría como hacer mucho hincapié en eso también, es el tema de la vinculación de los datos, ¿no? Ujú. Lo que decíamos en las redes sociales, Sí, lo estamos cediendo de nos manera... entregamos totalmente. Totalmente, ¿no? Y Pero... en toda la ignorancia. Ujú. Sí, claro. Sin claro, leer términos y porque condiciones. finalmente se nos olvida que todo lo que ponemos en internet se queda para siempre. Exacto. ¿No? No importa que si cierras tu cuenta de Twitter, de X, no importa si cierras Facebook, lo que sea, la información se queda almacenada. Lo que quiere hacer el gobierno, lo que va a hacer con esta nueva modificación de ley, es que no solamente vas a tener este registro obligatorio de usuarios móviles, que es lo que platicábamos que ya se hacía anteriormente, pero ahora es obligatorio, sino que también va a vincular los chips, o sea, los SIMs, a las identificaciones oficiales. Órale. Pero además de esto, se van a guardar o están obligados a guardar los metadatos por lo menos por 2 años. ¿No? Que diríamos, bueno, no pasa nada, damos la información y tal. Pero también hemos visto un montón de ejemplos donde el mismo gobierno o lo hackean o Sí. venden la información o, ¿sabes? Entonces, ¿cuál seguridad hay como ciudadano de que todo esté vinculado a tus metadatos, a tu Ujú. SIM, ¿no? Ujú. Sí, después lo ves en el mercado negro. Ujú. Por 50,000 pesos. Exacto, hasta menos. Sí, Haciendo- exacto, hasta menos, exacto. porque Haciendo, perdón, 2,000 pesos vendía la interrumpí. información de lo del civil hace unos Sí. meses, Exacto. ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis. Antes, cuando uno iba, compraba un chip para dar de alta un teléfono que quería, era entre comillas obligatorio hacer un registro de quién era el dueño de ese chip. Exacto. Sí. No sé, Carlos Ortiz, domicilio, etcétera. Ahora va a ser obligatorio de veras. Sí, exacto. Los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Ok, primero, bueno, eso era obligatorio hasta Ujú. que los chips empezaban a vender como en maquila, ¿no? En Lo los regalaban Oxxos, en todas incluso, las- ya sí, está. ¿no? Entonces, Sí, ya. no, de veras, de Sí, veras. Se sí. acabó el tema de la, Sí, sí. el tema de la vinculación Ujú. en nombre chip, ¿no? Ujú. Los metadatos es absolutamente todo lo que haces es como tu huella digital ahora sí, Ujú, ¿no? ujú. En lo que haces en internet. Es desde dónde estás usando el internet, dónde lo estás operando, qué estás buscando, Ujú. qué estás comentando, bueno, con ciertas, porque ahí también las aplicaciones, la verdad es que hay muchas como WhatsApp que sí son como súper encriptadas y no se pueden hacer a menos de que haya un hackeo real, Ujú. ¿no? Pero digamos que todos los movimientos que haces, Tu geolocalización. geolocalización, tus intereses en Google, Ujú. Miren, ¿no? algo- lo algo- que buscas, todo lo que operas, básicamente en un teléfono conectado a internet, esos son los metadatos. Fecha, Exacto. hora, día, todo. Algo bien sencillo, un ejercicio súper sencillo. Tomen una foto con su teléfono, Ujú. deslizan hacia arriba esa foto y les Y ahí muestra vienen los metadatos. Sí, incluso ya ahora con inteligencia artificial Ujú. hasta te puede decir dónde estás, ¿no? Así Que es. si hay atrás de ti una escultura, si le tomaste foto, tu perro te dice hasta qué raza de Ay, perro no. es, ¿no? O sea, todo No, eso te no. aparece. O sea, sí que bueno que tengamos esa evolución, pero qué grave porque somos omisos por comodidad. Pues sí. Por ejemplo, yo. Cuando yo era chiquita y muy fiestera y así, esa vida ya pasó. Sí, fotos por todos lados y en todos lados, aquí estoy, el check-in, el no sé qué, el no sé qué. Claro que ahorita sí yo creo que mis amigos deben de decir, pues Alejandra, o sea, ya me registró, Claro. o sea, por todos lados en mi vida. Ujú. Porque tengo miles de fotos de muchísimos amigos y publicadas con singular alegría. Ya después aprendí que, bueno, nada más compartir con mis amigos y todas esas finas cosas, ¿no? Pero la verdad, yo no leí las letras chiquitas claro, de... claro, o sea, no yo lo vi hace. Facebook, aceptar, Ujú, sí, ujú. dice Ale Martínez, sí, órale. O Sí, sea, porque ya. en caso de que no aceptaras, no usabas. No, sí, sí. Entonces, pues, ¿quién? Tu Esa- objetivo era exacto, usarlo. exacto. Sí, o lo que sea. pasó con Thread, ¿no? Justamente cuando Elon Musk compró Twitter, lo convirtió en X, que mucha gente se empezó a salir, que Instagram decidió crear Ujú, Threads, ujú.
pues si tú querías estar en Threads, estabas obligadamente sí o sí a tener una cuenta de Instagram. Por eso el crecimiento de Threads fue de millones en 2 días, pero porque estabas vinculado con... Pero también el tema es, me parece importante, Carlos, Ale, es quién va a revisar o a supervisar el uso de los metadatos, ¿no? Que también eso no ha quedado claro por parte de las autoridades. No, y sin duda es una radiografía completa digital y es el ejemplo que poníamos hace ratito con Facebook cuando sucede un desastre natural. Y nos ha pasado, creo que en diversas situaciones de terremotos aquí en México. En el sismo del 2019. Exacto. Lanza Facebook lanzó la campaña. Así es, una campaña en donde, yo estoy bien, yo estoy bien, Exacto. yo estoy bien, yo estoy bien. Digo, insisto, detrás había muchas dinámicas en redes sociales de que, ¿a qué personaje de Disney te pareces? Claro. Que detrás de esas dinámicas es la extracción de información para generación de bases de datos. Realmente ustedes no saben cuánto cuesta o cuánto valor tiene una base de datos en el mercado, ¿eh? O sea, si yo les digo, tengo una base de datos en donde está desde el nombre hasta el código postal, con el CURP, etc., o sea, esa base de datos puede llegar en las manos equivocadas a valer millones de pesos. Y más si además le sumas tus preferencias. Es correcto. Ay, sí, no, ya. O sea, además si le sumas tus preferencias, que es esa también es la otra parte. Actualmente, lo que más vale en el mercado es la información. Son los datos personales, ¿no? Las tendencias, toda esa parte. Por eso también esta batalla tremenda que hay entre Estados Unidos contra TikTok. Así es. ¿No? Porque es esta aplicación china, porque ellos en realidad no están peleando como la práctica desleal o todo lo que están argumentando, sino es que TikTok, desde una campaña muy agresiva en cuanto a temas de viralidad y tal, lo que están haciendo es una base de datos de información gigantesca de las preferencias de un usuario. Sí, entonces, te perfilan durísimo. Ajá, o sea, tu contenido está totalmente perfilado. Y totalmente sesgado. El algoritmo está totalmente sesgado. Mi metadato. Bueno, el algoritmo. Ajá, Sí, haz de mi cuenta algoritmo. En temas ya de glosario digital. Técnico digital, el algoritmo no es más que el resultado de tus preferencias. Es decir, si yo en Instagram empiezo a buscar, yo soy amante de las motos, me fascinan las motos. Empiezo a buscar motos azules, motos, no sé, de ciertas deportivas, etcétera. Mi historial ya de publicaciones y de mis futuras publicaciones van a ser solamente de esa información. En Google, o sea, esto te oye. Sí. Sí, de verdad. Claro. No, pero además, a ver, justamente hablando como de los algoritmos, y esto que también me parece muy importante porque tiene mucho que ver con el tema de la ley. ¿No? Y es, actualmente, lo que tú ves en tus redes sociales, lo que tú ves en Google o tal, es justamente tus preferencias ideológicas, de pensamiento, de gustos, de compras, de tal, ¿no? Y entonces esto también genera sesgos y genera espirales del silencio. Porque si yo soy, no sé, ultraderechista, entonces todo lo que me va a aparecer como recomendaciones en internet, incluyendo X, Facebook, Instagram y tal, van a ser publicaciones de ultraderecha, ¿no? Si yo soy de izquierda, me va a aparecer lo mismo. Exacto. Entonces, generas este imaginario de que la gente comparte tu forma de pensar, ¿no? Porque todas las publicaciones te aparecen exactamente igual. Y te sientes afín a un grupo. Sí, pero además el gobierno también se ha dedicado desde muchos años para acá también, y no solamente el gobierno mexicano, sino gobiernos en general, en generar una polarización tremenda entre preferencias, ¿no? De izquierda a derecha, ricos y pobres, fifis y chairos, le llamen como le quieran llamar, ¿no? Amigos del capitalismo y tal, ¿no? Entonces, el gobierno genera esta brecha, esta división fuerte social. Las redes sociales fortalecen la ideología, ¿no? Y entonces el gobierno de ahí mismo se puede agarrar para decir, es un asunto de violencia, ¿no? Y entonces, o sea, es como, va mucho más allá solamente como de la ley, sino que es un asunto también muy social que tendríamos que estar analizando de manera como mucho más profunda. Con más profundidad, pero la realidad es que no conocemos los temas. Ni la ley. Ajá, sí. O sea, por ejemplo, exacto. te dicen, hace poco vino un asesor del Congreso, un tipazo napo. Y obviamente él es asesor, él vive en el Congreso, le encanta el Congreso. Y nos dice, es que en el canal del Congreso tenemos muchos datos. ¿Quién ve el canal del Congreso? Claro. O sea, con todo el respeto, Napo, si ves esto, no lo digo por otra cosa. Pero la realidad es esa, es como lo que yo les decía, yo me registré en Facebook y yo no leí las letras chiquitas, yo le di a aceptar y ya. En Twitter hice lo mismo, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, digo traje de baño, me aparece y yo, mira, Rosendo,
No soy yo, es la vida. Es mi algoritmo, es de tu dile. hija, sí, claro, o sea, hay que comprarlo, ¿no? Pero es por todas estas cuestiones que están pasando, o sea, que realmente se escuchan muy simpáticas, pero de fondo, Sí. o sea, estamos como entregando la información con una disposición en una ignorancia que no tiene una responsabilidad, ¿no? O sea, porque no nos exime de pues que puede haber una consecuencia. Te roban la personalidad, van a hacer una serie de cuestiones y tú no te eximes de esa responsabilidad, porque la autoridad va a decir, bueno, pues tú eres Víctor Hugo Magaña, estos son tus metadatos, ahora con todo este rollo de que vamos a cambiar el INE por esta nueva información, que creo que hasta van a tener tus informes médicos. Ujú. O sea, Todo. tu tipo de sangre, tus deudas, todo. Entonces, ¿qué tanto estamos preparados como sociedad a no ser omisos a lo que el gobierno está haciendo con nuestras vidas? O sea, porque finalmente lo que pasa con la deuda la tenemos repartida y poca gente lo sabe, ¿no? O se preocupa mucho Ajá, menos. o sea, hay quienes dicen, híjole, yo no veo noticias para no estresarme. Pues no, pero ya debes 133,000 pesos hoy. Sí, yo creo que, yo creo que el problema en donde realmente deberíamos estar preocupados es qué uso le van a dar. Exacto. ¿Sabes? O sea, la información está, pero más bien qué uso le van a dar y cuáles son las garantías de seguridad que nosotros como ciudadanos vamos a tener de que el gobierno efectivamente no pierda nuestros datos. O sea, me refiero a no pierda de que puedan ser hackeados, de que sean vendidos, de que alguien los filtre, ¿no? De que lo hemos visto en elecciones, lo hemos visto a lo largo de la historia en miles México, de cosas. que las bases de datos se venden, ¿no? Sí, Y se sí, encuentran. no. Entonces, entre más información tenga esta base de datos, obviamente va a ser muchísimo más lucrativa para el crimen organizado, para empresas, entonces ese es lo que yo le veo como el verdadero riesgo es cuáles son las garantías de seguridad de mi información. Pues sí, digo, es que está complicado decirlo de una manera que no suene tan fatalista, pero la realidad, insisto, luego a veces llega y nos golpea en la cara, ¿no? Tratando Sí. de hacer o sacar lo positivo de estos temas, de esta nueva ley, yo diría, bueno, va a haber más proveedores de telefonía móvil, etcétera, ¿no? Que creo ahorita hay un mercado que todavía no logra Muy cerrado. ni siquiera llegarle a los tobillos al principal proveedor de telefonía, ¿no? Exacto. Y se los digo también en lo personal. El fin de semana me acabo de regresar con él porque hice 3 intentos fallidos de que, a ver, pues vamos a intentar con otro, más mega, sí, menos precio, etcétera, pero la cobertura nomás no la da. Entonces, nosotros que desgraciadamente vivimos pegados de al esto. celular, Ujú. entonces necesitamos Claro. cobertura 24/7. A ver, y otra cosa que tenemos que poner en la mesa es, por ejemplo, hoy, cuando vives un proceso judicial, en la materia que tú quieras, hay determinados peritos. Los juzgados tienen peritos especializados en materia porque los jueces no son expertos en todas las materias. ¿Qué pasa? Con este nuevo órgano que sustituye al IFT, a ver, de entrada en el IFT, pues todavía teníamos ahí unas lagunas. Porque bueno, insisto, no todo, o sea, nadie evoluciona a la velocidad en la que vamos evolucionando como sociedad. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a tener la garantía de que la persona que esté al mando sea un experto en todas estas cuestiones y que realmente le permitan operar, ¿no? Porque muchas veces pasa que, bueno, se oye muy padre el cargo y no sabes nada. Claro. Digo, no nada más pasa en México, pasa creo yo que en todo el mundo y es una circunstancia que no podemos dejar de mencionar. Pero aquí lo importante sería decir que esa cabeza, o que por lo menos la presidencia de la República permitiera que sí fuera un consejo de expertos, porque es una información muy delicada, incluso la de la misma presidenta, pues. O sea, porque no creo que ella no vaya a formar parte del tema, siendo presidenta o bajándose de la presidencia. O sea, en algún momento va a suceder. Pero además, esta nueva ley digamos que todavía no entra en vigor como tal, ¿no? Ujú. Porque están ahorita en paralelo la ley del 2014, la ley del Exacto, 2025, ¿no? Ujú. Están ahorita, también sigue vigente hasta que no se cree esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, ¿no? Pero también está generando un vacío legal temporal, Sí. por lo menos hasta que quiten la anterior y dejan permanente esta. Y ya ha habido suspensión de procesos como de licitaciones en 5G, por ejemplo, ¿no? Lo que hablabas justo de la competencia de más telefonía celular, más todo. Ya hay casos operativos así muy específicamente en concesionarios que han parado la inversión. Toda la inversión que ya habían hecho en tema de 5G, el gobierno la paró porque hay un vacío, una ambigüedad entre las dos leyes todavía y no han podido decidir entre
con cuál de las dos. ¿Cómo vas a hacen el tema de transicionar? la concesión, ¿no? De esto. Esto lo que puede generar también más adelante con esta nueva ley, con estas nuevas obligaciones, ¿no? De registro de líneas, de desbloqueo de equipos, porque ahora, ahorita actualmente la telefonía más grande, ¿no? Hace unos años, si comprabas un teléfono con ellos, no lo puedes usar en ninguna otra. No, solo era Solamente era con ellos. Con Y ellos. entonces ahorita ya se han ido liberando y tal. Por ejemplo, esta compañía no te hace válida la garantía si compras tu teléfono en otro país, por ejemplo, no en Estados Unidos, no te hace válida la garantía aquí, ¿no? Y muchas funciones no aplican. Pero entonces esto, la accesibilidad digital, la defensividad de las audiencias que también se van a meter en este tema, pues va a generar mayores costos para las empresas y ellos no los van a pagar. Sí, no, claro. ¿No? O sea, eso se va a ir directamente al consumidor. Así es, claro. es correcto. Y es que ese es lo malo. Fíjense, había notado yo aquí una frase al inicio que me encantó. Dice, recordemos que si las decisiones en política pública se toman sin prudencia, quienes terminan pagando siempre son los más vulnerables. Porque al final de cuentas, la autoridad va de paso. Eso Claro. nos queda claro a todos nosotros. Sí. Va de paso 3 años, va de paso 6 años. Entonces se toman las mejores o las peores decisiones. Pero nosotros, las repercusiones siempre son inmediatas al consumidor, como bien lo dices en este caso. Entonces, pues habrá que ser un poquito partícipes, habrá que informarnos, habrá que analizar todo el tema. El caso de esta compañía, el fin de semana que fui a hacer todos estos trámites, ya no maneja ni siquiera planes forzosos. Cuando antes el mínimo creo que era de 12 meses y de ahí para arriba. Y te querías salir antes, tenías que pagar una penalización por salirte antes. Exacto. Sí. Entonces, ya, bueno, van a tener que empezar a tener cuidado ustedes aquí también en este podcast, ¿no? La ley no, Sí, la ley no lo vamos a marca ser como muy tal, prudentes. ¿no? Sí, Pero- sí. Por ejemplo, cuando hablamos de dato protegido, se quedó protegido. Exacto. O sea, Pero- muy protegido. Sí, la ley no lo marca como tal, pero sí deja abierta la posibilidad de suspender transmisiones por lo que Sí. ellos consideren como un contenido indebido, ¿no? O Sí. violar las nuevas reglas contra propaganda extranjera. por Y ejemplo. créanme, y eso se los hemos reiterado desde el episodio 1, o sea, el análisis que aquí nosotros hacemos es totalmente imparcial, o sea, desde un punto de vista, ciudadano, común y corriente. A ver, pero ¿quién va a decir que sea ciudadano y común y corriente? Porque ahora tenemos un órgano que, Carlos, a ver, o sea, es como si a mi dama de casa me dices, ay, ahora vas a presidir la sofisticada nueva identificación oficial. Híjole, pues no es lo mío. Se oye padrísimo y me voy a tomar muchas fotos. Pero ¿cómo lo vamos a operar? Pues sí. Porque nuestro punto de vista puede ser una mesa muy padre de diálogo entre amigos, tratando de explicar lo que a veces es muy aburrido, pero alguien se puede ofender. Y ya por eso vamos a salir pidiendo perdón en X. Sí, no, 30 exacto. días. 30 días, durante 30 días. O ¿verdad? nos congelan las cuentas. O Y ya, sea, fíjense, me pasó el... No, pero aparte era si no cumplía, el SAT podía entrar, ¿no? Sí, Y eso fue sí. como Qué de- bárbaro, Sí. o sea, Violentísimo. sí, incluso dijo con Luis Cárdenas o con algún periodista, le dijo, oye, es que tengo miedo de mencionar el tema, porque si yo no hago lo que me dicen, o sea, nos van a congelar las cuentas. Ujú. Y a ver, o sea, por ejemplo, yo la entiendo perfecto, yo dependo de alguien. O sea, yo le digo a Claro. alguien, te congelaron la cuenta porque publiqué en tuit. X. O sea, no, se acabó Claro. eso, sí, o sea, está tremendo. Sí, es muy violento. Sí, es muy violento, pero mi propósito del mensaje era simplemente Sí, así como positivo, decir, ¿no? Sí, no, positivo. no maten al mensajero, Claro. nosotros Sí, solo... por favor, sí, es el son de paz. Sí, pero, o sea, creo yo, y no sé si lo comparten, que hemos evolucionado en muchos temas, por ejemplo, esto de las redes sociales, que está padrísimo, que podemos participar, que podemos tener estos espacios, pero también en el tema político, el servidor público, y se llamaba servidor público porque estabas para servir, para ver las necesidades sociales. Hoy, pues ese concepto se ha ido recortando. Desgraciadamente. O sea, porque, a ver, si se supone que los diputados que pasaron esta ley son el filtro social, que se enteran de las necesidades de nosotros los terrenales, ¿por qué pasas una ley que es tan agresiva con los terrenales? O sea, Carla Estrella estaba cocinando cuando le llegaron sus notificaciones y sus no sé cuántas cosas. Sí, pero sabes también, yo no le echaría toda la responsabilidad ¿Solo al servidor público? servidor público. O sea, también nosotros somos, y volvemos y retomo el análisis de la nota del inicio, ¿no? De la maestra. O sea, ha habido situaciones en donde quieren poner al país de cabeza
y hay situaciones en las que no pasa nada. Somos omisos. O sea, Claro. somos omisos. Realmente no entiendo por qué. Y lo digo con todo el respeto. Y a lo mejor me van a decir como los chavos de ahora, me van a funar. Pero le están dando más prioridad a la defensa del animal, ¿no? O sea, que ven un perrito ahí tirado en la calle, pobrecito, es que está bien, atiéndanlo y demás, pero luego volteas hacia el otro lado de la calle y está el niño trabajando ahí, quemándose los pies y demás. Y a veces que no logro realmente dimensionar esa falta de sensibilidad social. Sé que ese niño, mi defensa siempre ante cualquier menor de edad es su inocencia, ¿no? Porque ellos nacen con una inocencia absoluta, pura, y nosotros como papás, familiares, etcétera, somos los que los vamos pervirtiendo. ¿Dónde está ese lado social que la gente se debe de tenderles la mano, ¿no? Ujú. O sea, no pasa nada si les regalas un juguete, ropa, etcétera. Pero ese tema de indiferencia social a mí me genera mucho malestar personal y no lo entiendo. Vete más atrás con tu ejemplo. A la señora cuando se la llevaron en pleno día. Ujú. Y no se la llevaron en un lugar recóndito. ¿Quién la ayudó? Sí. Ahora, cuando pasan desgracias, sacan el celular, lo graban y lo suben en tiempo real. Claro. Pero no hay ayuda. Sí. O sea, Nos hemos vuelto activistas sociales digitales. Sí, aunque yo también creo que nos hemos vuelto como un poco inmunes al tema de la violencia, ¿no? Me parece que ha Claro. sido Sí. tan repetitiva, ¿no? O sea, este bombardeo de imágenes que estamos viendo todo el tiempo en redes sociales, en televisión, en tal. Llega un momento y también es un análisis como muy estudiado, que pierdes como el asunto de la sensibilidad, ¿no? O sea, aparte lo ves tan alejado porque lo estás viendo a través de una pantalla, aunque estés ahí mismo, ¿no? Pero lo estás viendo a través de una pantalla que te genera como esta desconexión Ujú. que existe realmente con lo que está pasando en la calle. Sí, sí, de acuerdo. Por eso hay, voy como a lo más banal, ¿no? Agrupaciones musicales que prohíben usted tomar fotografías en el concierto, ¿no? Como para que realmente se disfrute. Pero también Sí. ya está, o sea, ya hay investigaciones y está completamente comprobado que si tú estás viendo un concierto a través de la pantalla, aunque estés ahí mismo, no generas la conexión de que se hace un concierto, Ujú. ¿no? Sino que ves como si lo estuvieras viendo a través de la televisión. Entonces creo que pasa un poco lo mismo este fenómeno social. Sí, ¿No? Entonces lo ves tú en la pantalla y te desconectas de lo que está pasando en la red. sí, Y sí, buscas sí. el asunto de la viralidad. Sí, y volvemos al punto. Te desconectas, por ejemplo, de las circunstancias que pasan en el país. Ujú. Con el pretexto de no quiero levantarme estresado, no me quiero enterar de las noticias, no quiero saber de la deuda pública, hay una nueva modificación, a lo mejor por alguna publicación que le es incómodo a un tercero que no conoces, Claro. terminas con un asunto muy elevado, ¿no? Ujú. Porque queremos pasar de ladito lo que nos cuesta trabajo y ser cómodos Ujú. en algunas otras circunstancias, ¿no? Y creo que eso, sin afán, insisto, y perdón Carlos, sin afán de tirarle a los servidores públicos, es donde quizás debería de haber como pues digamos, este espacio o esta comprensión del servidor público de que nos tienen que traer a que nos interese. Ujú. Pero también si nos traen, pues obviamente están más observados, va a haber más retroalimentación, quizá va a haber más mentadas. Ujú. Pero a ver, en los últimos 2 sexenios es donde nos hemos vuelto más sensibles. Ujú. Ujú. Porque hemos vivido sexenios en donde, híjole, o sea, digo, que te levantes y digas, yo no me levanté hoy con ganas de fregar al país, pues quiere decir que sí te sentiste muy bulleado, ¿no? Claro. Por todos los Sí, millones de claro. habitantes del país. Pero aguantas. Ujú. Y como asesor muchas veces les dices, no lo veas, no lo leas, ¿no? O sea, nosotros filtramos. Sí, la verdad hoy no es tu día. O sea, pero bueno, no pasa de ahí. Pero ahora en estos gobiernos tan sensibles, creo yo que sí estamos en una línea muy delicada entre lo que nos dejan participar a los ciudadanos, porque ahora en tus redes sociales quejarte ya va a ser, o sea, un tema de suichazo, pues. Pues es el tema de la ambigüedad. O sea, también Ajá. es el tema de cómo lo interpreta el gobierno. Exacto, O sea, a ver, el exacto. tema, por ejemplo, de la propaganda extranjera, ¿no? Que te digo que de ahí se agarraron mucho como para empezar con este tema de discusión. ¿Cómo queda la interpretación? O sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si yo más adelante comparto un tuit de Greta Thunberg, esta activista medioambiental, criticando a Pemex? ¿No? El gobierno lo va a interpretar como propaganda extranjera, Ujú. como atentado contra la soberanía Sí, nacional. exacto. O sea, es esta ambigüedad que queda
como queda también en la ambigüedad de los metadatos, ¿no? Ujú. Como queda la ambigüedad también en el tema de la intervención de las comunicaciones, ¿no? Que también es como muy importante porque en papel sí, o sea, en el papel está el artículo donde está intacto, que es una garantía que tienes que tener una orden, ¿no? Judicial y justificada y tal para poder intervenir las comunicaciones de una persona. de cualquier otra persona. Pero la verdad es que también deja como muy a la ambigüedad el mismo artículo donde dice que los metadatos tienen que ser almacenados por la empresa, los chips tienen que estar vinculados a tu credencial de lector, ¿no? Y el acceso por parte de las autoridades competentes también es un asunto de discreción sin protocolo de supervisión judicial, ¿no? Y entonces también esta es una parte donde dices, bueno, ¿cuál es la garantía realmente, no? O es más bien una coartada como para justificar como esta parte, porque la ley en realidad no prohíbe con claridad el acceso a los metadatos por parte del gobierno de los metadatos de las empresas que tengan acceso al gobierno, ¿no? Y entonces, si bien a lo mejor no es un espionaje en tiempo real, por así decirlo, ¿no? Y lo voy a poner como muy entrecomillado, pues tener tus metadatos es toda la información que tú tienes, porque saben dónde estás, a qué hora, qué hiciste y dónde tomaste una fotografía. Justificaba la presidenta que esta iniciativa de proponernos esta nueva identificación y esta ley de comunicaciones era también en el tema de los desaparecidos, porque nos iba a dar como un banco de información para que, por ejemplo, si yo soy de Jalisco, pero resulta que me encontraron en Guerrero, bueno, sea muchísimo más fácil la localización. Pues sí, como decimos, en teoría se oye muy bien, pero por ejemplo, en sexenios anteriores se trató de crear una plataforma nacional de información en donde todos los estados participaban precisamente para que tuviéramos la información de lo que estaba pasando en todos los estados en materia de seguridad. Y no logramos hacer el clic porque efectivamente cada estado se erige de manera diferente, se dirige de manera diferente y había sus reservas. Claro. Entonces, esa plataforma que se llamaba Plataforma México, pues trabaja con lo que puede, ¿no? Entonces, a ver, yo me pierdo, soy parte del banco de desaparecidos. Y el hecho de que tengan todos mis datos, mis metadatos y guau, creo yo, sin ser pesimista, que a lo mejor sí, como ya tienen mi tipo de sangre, casi mi ADN y guau, va a ser más fácil la identificación. Pero bueno, ¿cuándo va a suceder en lo físico? Porque estamos hablando en toda esta cuestión tecnológica, ¿no? O sea, pues sí. Ahí es donde hacemos el clic entre la realidad y lo que están proponiendo aquí. Porque aquí llevaron un combo de todo. Claro. Mira, de redes sociales. Y también para los desaparecidos tenemos. Y también para los deudores. Y para el lavado de dinero. Y para no sé qué. Y por el que me cae mal porque me debe muchos impuestos. A lo mejor también la concesión. Mira, ya se le acabó. O sea, híjole, siento yo que como en experiencias fueron preparando el terreno. Por ejemplo, el tema de Fernández Noroña. A Fernández Noroña lo increparon en el aeropuerto porque fue... Creo yo que cualquier ciudadano molesto puede llegar y decirte, oye, qué mal funcionario eres, Claro. ¿no? Porque cuando llegaste por voto popular y estás en un partido político, pues eres una persona pública. Entonces, bueno, lo increpan, le dicen, le hacen saber, se incomoda y lo hace ir a pedir perdón en el Senado, antes de que sucediera toda esta modificatoria. Entonces, siento yo que a veces como que fueron tomando datos, o como por ejemplo cuando al expresidente López Obrador le pusieron su hashtag de narcopresidente, él estaba muy molesto y lo decía en la mañanera. Y esta es hoy el resultado de su incomodidad, ¿no? Claro. O sea, fueron haciendo como un resumen muy detallado, porque está detallado en lo conveniente, pero en la operatividad es donde tenemos estas ambigüedades y donde puede haber el debate, que si vienen muchas cosas positivas, qué bueno que integramos a los pueblos indígenas, porque también integrarlos es garantizar un voto. Sí, sí, sí. O sea, porque ahora pues también viene la modificatoria electoral, también vienen una serie de cuestiones que necesitan esta integración a la tecnología, ¿no? Pero lo que yo les quiero decir es, híjole, ¿cómo podemos como ciudadanos decir, bueno, a ver, ya lo hiciste, ¿cómo mejoramos la operación? O sea, porque si lo único que podías hacer era denunciar en redes sociales y vas a ser incómodo, Sí. ¿cómo participas? Sí,
Sí, no, evidentemente, como bien lo mencionas, creo yo que fueron preparando terreno. Sí. Digo, dicen que la burra no era arisca, ¿no? Pero bueno, porque incluso hasta el tema de la modificación de la ley de transparencia, o sea, el tema de que antes Los órganos podías... autónomos. Antes podías tú vender una sortida, a ver quién tiene qué contrato, etcétera, y demás, ¿no? Entonces te dejaba un poquito ahí una ventana de oportunidad para tener información con la que pudieras a lo mejor empezar una investigación, pero ahorita ya no. Pero bueno, digo, creo que parte importante de nosotros será cuestionar en su momento, en caso de que nos afecte directamente o indirectamente, que es otro tema importante, pues ver cómo estamos parados. ¿Tú qué opinas? ¿Hacia dónde vamos? A ver, me parece que sí es un asunto de censura, lo que se está dando. La pregunta para mí es qué tanto vamos a normalizarlo. Exacto. ¿No? O sea, eso me parece que es como la pregunta principal. Y me voy a regresar, por ejemplo, un poquito más para atrás. Porque también creo que es importante ver qué tanto realmente las empresas van a aplicar esta ley, ¿no? Las empresas de telecomunicación. O sea, por ejemplo, cada vez que yo vaya a comprar un chip o a poner saldo o a poner lo que sea, me van a pedir el INE, ¿no? O sea, eso va a generar más costos, insisto, que eso se lo va a llevar el gobierno. Y hay una paradoja que me parece muy interesante y es que nosotros aceptamos a ciegas, y lo hemos platicado todo este rato, ¿no? Los términos y condiciones de las redes sociales, de Meta, de TikTok, de Google, de tal, ¿no? Y nos estamos alarmando cuando el Estado es quien nos quiere ver por dentro, ¿no? Sí, Por sí, sí. decir así, las entregas y la Bueno, metadata. sí. Pero también hay una diferencia que me parece brutal, que es que por lo menos las plataformas no nos quieren quitar la concesión, ni el espectro, ni bloquear una señal. O sea, me parece que esa es justo la parte donde nosotros como ciudadanía tendremos que empezarnos a capacitar y empezar a entender cuáles son las implicaciones reales de afectaciones, como bien señalas tú, de manera directa o indirecta en el tema de la libertad de expresión y en el tema de la comunicación. Porque, a ver, uno como ciudadano puede decir, bueno, pues yo no tengo nada que esconder y a mí no me afecta, ¿no? Y soy un ciudadano común, no pasa nada. Transparente. Sin embargo, sí me afecta que la información empiece cada vez a reducirse más o a cargarse solamente hacia una línea que el gobierno permita, ¿no? Por un asunto de ambigüedad. Entonces, la desinformación, por supuesto que genera estos vacíos, y voy a hacer ahí como hacer una cacofonía, quizá una muy reiterativa, pero la desinformación genera estos vacíos de información que luego no nos permiten decidir de manera consciente. Sí, claro. Muy bien. Pues, miren, yo solo les dejaría sobre la reflexión. El tema de la censura, sí, habrá que analizarlo y verlo bien, pero el tema de conocer la información en un teléfono celular, conocer la ubicación, conocer, etcétera, ¿ustedes creen que en la actualidad, a pesar de esto, no se dé ya? No, yo creo que sí se da. Sí. O sea, sí se da. El tema es lo que te digo, que para mí la preocupación, y ya con esto me callo, para mí la preocupación es de verdad, ¿qué garantías me da el gobierno de que la información no se va a filtrar? ¿No? O sea, sí, Meta lo tiene, X lo tiene, TikTok lo tienen, pero tienen unas políticas de seguridad brutales. Eso es una realidad también. O sea, yo sé que TikTok lo usa para ellos vender la información en las empresas para lo que van a comprar y anunciarse, ¿no? Y está bien. Y está bien entre comillas, pero yo firmé y acepté los términos y condiciones, ¿no? Pero con la ley, ¿qué garantías tengo yo de que esto no se va a utilizar para otros fines? Y de que no va a haber las filtraciones. O sea, porque lo grave es eso. O sea, creo yo que las iniciativas de gobierno sí llevan su buena intención, pero volvemos al punto, la operatividad. ¿Cómo la ética de estos gobiernos, o sea, va a ser el uso, ¿no? Que es quizá lo que hoy nos cuestiona. O sea, ¿hacia dónde como ciudadanos estamos dispuestos a decir, oye, ¿sabes qué? Esto sí me interesa. Y a ver, voy a ver el aburrido canal del Congreso para enterarme. ¿O por qué en el Senado lo aprobaron? Porque, por ejemplo, hay gente más grande, como senadores o como diputados, que no le entienden al tema. Que tienen a alguien que maneja sus redes sociales. ¿Le van a preguntar? Pues sería lo ideal. Por ejemplo, por ejemplo, yo que tengo 44 años, hay cosas que no sé de las redes sociales, ¿no? Hoy le entiendo más por ti, porque él es el que muchas cosas ha sucedido en estos momentos, pero que me voy dando cuenta que, como les dije hace rato, ¿no? Yo acepté los términos y condiciones porque yo quería ser parte de una red social. Y bueno, a ver, y como dices, Vico, lo vamos a normalizar como hemos normalizado la violencia, porque también podría ser un tema de decir, yo me siento violentado porque no sé quién va a terminar teniendo mis datos. Por ejemplo, a ver, si resulta que se te ocurrió comprar una casa de, voy a inventar, 50 millones de pesos,
y venden esa base de datos, o sea, ya eres, o sea, carne de cañón para alguien. Pues sí, es que es lo que yo les pregunto y a lo mejor lo dejo ya sobre la mesa. O sea, realmente yo creo que eso ya pasa. Simplemente que no es tan descarado, sino ahora es un poquito, es algo que se tiene mucho precaución en temas de bases de datos. O sea, yo creo que si hurgamos en el internet encontramos la base de datos de los planes de Telcel, por ejemplo. ¿No? O sea, de que viene quién tiene plan, etcétera, teléfono, Yo creo que sí podemos llegar a ese tipo de circunstancias. Y lo digo con tanta firmeza, porque se va a escuchar mal, es México. ¿Sí me explico? Claro. O sea, México por eso la corrupción en México no se termina, porque está el que la ofrece y está el que la acepta y viceversa, ¿no? Entonces, desgraciadamente no somos, la cultura en México tiene que cambiar, tiene que dar una vuelta de 180 para ser totalmente diferente. Si queremos acabar con la corrupción, la culpa no es del gobierno. Sí, pero no está tu geolocalización. Sí. Ni está tu algoritmo. Pues sí. O sea, esa también es como la diferencia, ¿no? Ni tus preferencias, ni dónde te mueves, ni qué acostumbras a hacer, ni tal. O sea, la base de datos de Telcel, estoy completamente seguro como tú que está a la venta, ¿no? Así estoy completamente seguro. Como está la del INE, como está, ¿no? La de elección, la de como están todas. Es lo que hay más allá de, o sea, lo que son los metadatos, eso es para mí lo que me preocupa. O sea, cuál es el uso y cuál es la garantía que me van a dar de que solamente se va a quedar con el gobierno. Pues sí. Pues bueno, pues muchas gracias, Víctor. Perdón, nos podemos por favor. aventar a lo mejor otra hora haciendo esta pequeña reflexión o esta gran reflexión sobre esta nueva ley en telecomunicaciones, que ya les iremos platicando cómo evoluciona, cómo se va a tropicalizar, como dicen para aquí, para Jalisco, porque tengo entendido que se tendrá también que tropicalizar para el estado. Se tiene que aterrizar. Se tiene que aterrizar, entonces ya estaremos de nuevo, Ale. Ojalá que pase lo mismo que con el tema de la elección judicial, que fuimos un estado un poco más cauto, no quisimos entrarle así de golpe, y que aquí nuestros asesores en el Congreso, Napo, por favor, te pedimos encarecidamente, nos protejan como ciudadanos, porque bueno, pues eso es lo que nos queda, ¿no? Confiar en la gente que nos representa y esperar los mejores resultados. Sí, muy bien, pues muchas gracias, Víctor, por acompañarnos. Este fue el episodio número 5 de Revisión de Rutina. Les reiteramos, cualquier duda, por favor, ahí en nuestras redes sociales, todos nos encuentran como Revisión de Rutina. Háganos sus comentarios, sus aportaciones, si quieran incluso que manejemos algún tema en específico, con todo gusto. Vico, es un espacio abierto. El día que tú quieras, el tema que tú quieras, ya sabes. No, aquí. Muchísimas gracias por invitarnos. No, otro tema que también casa. está interesante ya es la clonación con inteligencia artificial, voz y cara. La voz. ¿De verdad? Voz y cara. Sí, o sea, también por eso me tengo que preocupar. Híjole, yo pensé que esto era lo más grave. Sí, o sea, tu huella vocal, y ya, con esto ahora sí termino, tu huella vocal que la usaba Santander, por ejemplo, ¿no? Ya no sirve para nada. Ya no. Ya es perfectamente clonable. ¿De verdad? Sí, por unos cuantos créditos en algunas aplicaciones. Wow. Tú lees un texto en una aplicación y con eso entrenaste ya la inteligencia artificial para que... No puede ser. Y ahora también ya tu cara. Pero bueno, ahí. Okay. Es No, bueno, sí, fabuloso. no, es que esto está muy grave. Okay. Muchas gracias de nuevo, Ale. Gracias, No, gracias a ustedes. Gracias, Ale. Gracias. Gracias, Carlos.